Número 1, vamos a leer el versículo solamente el 3 y el 4. Segunda carta de Pedro, capítulo número 1. Vamos a leer solamente el versículo 3 y el versículo número 4, ¿verdad? Vamos a esperar a que todos lo tengan para leer estos dos versículos juntos, hermanos, ¿sí? Muy bien. Leamos juntos, hermanos. Segunda de Pedro, capítulo 1, versículo 3 y 4. Leemos juntos, hermanos. Dice la palabra de Dios: como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas por su divino poder, mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia, por medio de las cuales nos ha grandísimas promesas, para que por ellas llegases a ser participantes de la naturaleza divina, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia. Voy a leer una vez más el versículo 4, hermanos. Hay una frase a la cual quiero llamar su atención. Dice 2 de Pedro 1:4, por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas. Nuestro Dios, hermanos, es un Dios de grandísimas promesas. ¿Y por qué Dios es un Dios de grandísimas promesas? Bueno, porque Él es un Dios grande. Él no es un Dios pequeño. Él no es un Dios, hermanos, que usted y yo no lo podemos meter a la cartera o en el bolsillo para que no se salga y para cuidarlo. No, Dios es un Dios de grandísimas promesas porque Él es un Dios grande. Sus promesas son grandes, hermanos. Él es grande. Escuche, no habrá ni existirá otro Dios como nuestro Dios. No lo dice un corito: no hay Dios tan grande como tú. No hay un Dios que pueda hacer las obras, dice, como las haces tú. Hermanos, aunque nosotros en la vida tristemente dejemos promesas incumplidas o inconclusas, Él sí las cumple. Él no sabe fallar. Él es fiel, hermanos. Él es un Dios de promesas fieles. ¿Cuántos, hermanos, en la vida no hemos prometido un ejemplo? Bajar de peso en el año. Y pasa, hermanos, el fin de semana y que la carnita asada y que la discada y la barbacoa y los tamales. ¿Y sabe qué pasa? Que en vez de enflacar, engordamos y no cumplimos esa promesa. ¿Cuántos, hermanos, no prometimos tal vez leer la Biblia todos los días? Y pasó el año, ahora fíjate, ya está en la cama y se acuerda: hoy no leí la Biblia. Y de como quiera se duerme en vez de levantarse a leerla, ¿verdad? Voy a orar todos los días, hermanos. O tal situación o cosa, ¿verdad? Prometí serle fiel a mi esposa hasta el día que me muera. Y pasa el tiempo, ¿sabe qué? Y rompemos promesas. Mas sin embargo, Dios no rompe sus promesas. Él es un Dios, dice, de grandísimas promesas. Y en esta hora, hermanos, quisiera hablarle brevemente de el Dios de grandísimas promesas. Cierre sus ojos, incline su cabeza, pídale a Dios que le hable, que le fortalezca, que le consuele y que podamos salir diferentes a como entramos. El Dios de grandísimas promesas. Dios bendito, en esa hora, Señor, de la noche, una vez más llegamos delante de tu presencia, libremente y sin impedimento, por los méritos de Cristo, a través de su sangre preciosa. Llegamos al trono de gracia y queremos pedirte que nos hables, que nos consueles, que nos fortalezcas y que podamos salir de tu casa de oración diferente a como vinimos. Te entregamos nuestros pesares, nuestras cargas, para que tú te encargues, Señor, de nosotros como hasta hoy fielmente lo has hecho, cumpliendo tus promesas. Gracias, Padre, porque a pesar de ser infieles, tú permaneces fiel, Señor. Tú no puedes negarte a ti mismo, Señor. Estas cosas queremos pedir y agradecer en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén, Señor. En la Biblia, hermanos, podemos encontrar desde Génesis 3:15, donde Dios, hermanos, prometió un Salvador a la humanidad. Y ese Salvador es Jesucristo, el Hijo de Dios. Dice Gálatas 4:4, pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo. ¿Quién es el Hijo de Dios, hermanos? Es Jesucristo. Dice, envió a su Hijo, nacido de mujer, de María, y nacido bajo la ley. Dios, hermanos, desde Génesis capítulo 15, en Gálatas, en Mateo, hermanos, podemos ver que Dios prometió algo. Prometió un Salvador, que es Jesucristo, nuestro Salvador, y Él lo envió y es nuestro Salvador.
Dios prometió, mis hermanos, el Espíritu Santo en la vida del creyente, y Él lo envía a morar a sus hijos y a hacer de nosotros el templo de Dios. Dice Efesios 1:13, que cuando creímos en el Evangelio, fuimos sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Jesús lo prometió y lo cumplió. Muy bien. Él prometió un Salvador y Él envió al Salvador. Él prometió el Espíritu Santo en la vida de cada creyente para ser una morada permanente en Él y ser templo del Espíritu Santo, y Él lo prometió porque usted y yo, si somos salvos por la gracia de Dios, lo tenemos. ¿Usted tiene el Espíritu Santo? Muy bien, es salvo. Dios prometió, hermanos, vida eterna en Cristo. Se sabe Juan 3:16, dígalo conmigo, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. ¿Por qué dar, hermanos? Porque Jesús dio. Dios dio y dio lo mejor que Él tenía, lo perfecto, dio a su único, el unigénito. Jesucristo, Él lo dio. ¿Para qué, hermanos? Para que usted y yo podamos tener vida eterna. Entonces Dios promete vida eterna en Cristo. ¿Y sabe qué? Él la promete y Él la da. Yo soy salvo, hermanos. ¿Usted es salvo? Dios le prometió vida eterna en Cristo. Ahora, hermanos, qué bonito es saber, hermanos, que un día estaremos cara a cara con nuestro amado Salvador. Un día, hermanos, estaremos con Él y reinaremos con Él por toda la eternidad. Amén. Sin enfermedad, sin sufrimiento, sin dolor, sin guerra, sin quebrantos, sin muerte, sin trabajo y sin deudas, hermanos. Nos conviene que Cristo ya venga, ¿verdad? A uno nos conviene, ¿verdad? Qué bonito, hermanos, es el saber que esta es la promesa que Él nos hizo, la vida eterna. Primera de Juan 2:25. Ahora, hermanos, esto es a manera de introducción. Podemos ver, hermanos, promesa tras promesa en la Biblia cumplida de parte de Dios. Y una vez, hermanos, podemos confirmar que grande es la fidelidad de Dios. Ahora, hermanos, quisiera hacer de ánimo a su vida esta noche y recordarle algunas promesas de Dios para sus hijos. Y la primera la encontramos, si me acompaña por favor, en el Nuevo Testamento a Mateo, hermanos, capítulo 28. Mateo, hermanos, capítulo 28, versículo número 20 en su Biblia. Si usted es muy amable y me puede acompañar a Mateo en el Nuevo Testamento, capítulo número 28, versículo número 20, vamos a encontrar una promesa preciosa de Dios. Mateo 28, 20. ¿Ya lo tiene, hermanos? Muy bien, cabe recalcar algo, hermanos. Hay promesas en la Biblia que usted y yo vamos a encontrar, pero esas promesas, algunas son condicionales, otras son incondicionales. Ojo, entonces, hermanos, hay dos tipos de promesas. Hay promesas incondicionales y hay promesas condicionales. Por ejemplo, ¿cuál es una promesa con condición? Dios dice, hermanos, le dijo a Josué en Josué 1:8, dijo: nunca se apartará de tu boca este libro de ley. Y no tenía la Biblia, sino hablando de la ley. Dice, los primeros 5 libros de la Biblia, dice: nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Entonces Dios dice, mira, tú quieres ser prosperado y quieres que te vaya bien. Bueno, medita este libro. Dice, para que guardes. Una vez que lo guardó en el cofre de su corazón, dice, para que guardes y hagas. Ponlo en práctica. Dice, bueno, cuando tú lo guardes y tú lo hagas, cuando tú lo medites, cuando tú lo practiques, entonces, ahora sí, es una promesa condicional. Entonces, harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. ¿Por qué no nos va bien y por qué no prosperamos nuestro camino? Pues ahí está la falla. Otro ejemplo, una promesa condicional. Dice Éxodo 20, el quinto mandamiento, el número 5 en la Biblia es gracia. Dios en su gracia, en el quinto mandamiento dice, honra a tu padre y a tu madre. ¿Para qué? Para que tus días sean largos en la tierra que Jehová tu Dios te da. Ahora, porque hay hijos que no llegan a una edad adulta y se mueren a los 15, 20 años. Muy probable, hermanos, porque no honraron a su padre y a su madre, y mucho menos honraron a Dios, y por eso terminan 3 metros bajo tierra. Y yo iba para allá, hermanos, pero por la gracia de Dios, que da oportunidades y cumple sus promesas, y tú honras a tu padre, te va bien. Lo deshonras, no vas a vivir mucho. Entonces hay promesas condicionales en la Biblia, pero hay promesas incondicionales, como algunas que vamos a ver. Dice, hermanos, Mateo 28, 20. ¿Sí lo tiene, mi hermano?
Dice la Biblia, leemos juntos por favor, Mateo 28:20, encontramos una promesa preciosa. Dice, leamos juntos, enseñándoles que guarden todas las cosas que yo os he mandado, y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. El Señor Jesucristo, hermanos, le dice a sus discípulos, ¿saben qué? Id y predicar el evangelio a toda criatura y bautízalos en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo, y enséñales todas las cosas que yo os he mandado. Y Él sella y dice, y yo estoy con vosotros, ¿cuándo, hermanos? Todos los días hasta el fin, y ya no le falta mucho a este mundo, hasta el fin del mundo. La primera promesa, hermanos, que podemos encontrar en la palabra de Dios es que Él prometió y dijo, yo estoy contigo. Yo estoy contigo. Hermanos, en los peores días de su vida, Él prometió estar con usted. En los mejores días de su vida, Él prometió estar con usted. En la salud, hermanos, Él prometió estar con usted. En la enfermedad, Él prometió estar con usted. En la juventud o en la vejez, Él prometió estar contigo. Cuando tiene dinero y cuando no tiene dinero, Él prometió estar contigo. Cuando lloras, hermanos, y derramas lágrimas, pero también cuando ríes, Él dijo, yo estoy con vosotros todos los días. En la tristeza, en la pérdida, en la soledad, en la angustia, Él prometió estar contigo todos los días hasta el fin del mundo. Y Dios es un Dios que cumple sus promesas. Si Él lo dijo, yo lo creo con todo mi corazón, porque mi Dios no miente. Isaías 43, 2 y 3 dice, cuando pases por las aguas, yo estaré contigo, y si por los ríos, no te anegarán. Cuando pases por el fuego de la prueba, no te quemarás, ni la llama arderá en ti. Ojo, porque yo, Jehová, Dios tuyo, el Santo de Israel, soy tu Salvador. Él dijo, hermanos, no te dejaré ni te desampararé. El salmista dijo, hermanos, aunque ande en valle de sombra de muerte, dice él bien seguro, no temeré mal alguno. Pero ¿por qué no iba a temer mal alguno? ¿A poco se la creía de Sansón, hermanos? No, dice, porque tú estarás conmigo. Y si Dios conmigo, ¿quién contra mí? Hermanos, una promesa que quiero recordarle es que Él dijo, yo voy a estar contigo. Cuando ríes, yo estoy contigo. Cuando todo va bien, yo estoy contigo. En la pérdida, yo estoy contigo. En la enfermedad, yo no te abandono, yo estoy contigo. Cuando eres anciano, yo estoy contigo. Cuando eres joven, soy el mismo. Él prometió estar con nosotros. Hermano, qué mejor compañía que la de nuestro Dios. Cuando alguien, hermano, nos acompaña a cierto lugar, eso nos da seguridad, nos da confianza, nos da paz. Recuerdo, hermanos, vivíamos en una colonia y aquí eran 2 cuartitos de lámina donde vivíamos nosotros, y estábamos ahí, hermanos, un terreno así como este bien grande, y luego aquí estaban 2 cuartitos donde mis padres rentaban en un tejabán, y estaba yo con mi hermana ahí, hermanos, y el baño estaba donde está la oficina, un poquito, la cabina un poquito más para allá. En la mera esquina estaba el baño y estaba un árbol así de terror como de brujas. Y lo sabe qué, hermano, a veces me dan ganas de hacer del baño y le digo algo, pues no, así, hermano, o mejor no le cuento. ¿Por qué, hermanos? Porque me daba miedo ir allá. Le decía a mi papá, papá, mamá, me acompaña, ve solo, ya estás grande, acompáñame, papá, ándale, ve. Y ahí va conmigo y me esperaban a la puerta mi papá. Ya existe, sí, baja, levante las manos, vamos, ok, vamos, ya pues. ¿Saben qué, hermanos? Cuando mi papá me acompañaba al baño, un ejemplo absurdo, pero me daba confianza, me daba paz, me daba seguridad. ¿Qué mejor compañía que la de Dios, que la acompaña a donde quiera que usted esté, todos los días, hasta el fin del mundo? Esa es una promesa que Él hizo. Una segunda promesa, hermanos, la encontramos en Génesis 28. Acompáñenme al primer libro de la Biblia, Génesis, capítulo número 28. Génesis, hermanos, 28, versículo número 15.
Vamos a leer igual ese versículo todos juntos. Génesis capítulo 28, versículo número 15, hermanos. Vamos a leer, por favor. Génesis 28, 15. Si lo tiene, hermanos, vamos a leer juntos, por favor. Dice la palabra de Dios: He aquí, yo estoy contigo y te guardaré por donde quiera que fueres, y volveré a traerte a esta tierra, porque no te dejaré hasta que haya hecho lo que te he dicho. Son palabras, hermanos, cuando Dios se le aparece a Jacob, hermanos, y le dice: He aquí, yo estoy contigo y te guardaré por donde quiera que fueres. Una segunda promesa, hermanos, que podemos encontrar en la palabra de Dios es: Él prometió protegerte. Dios, hermanos, prometió proteger a Jacob de Esaú, su hermano, de Labán, su suegro ingrato, que le cambió el salario 7 veces y le dio gato por liebre, porque en vez de darle a Raquel le dio a Lea, y lo engañó y lo persiguió, hermanos, y le hizo daño. Pero Dios prometió protegerlo, como Dios, hermanos, prometió protegerlo a usted y protegerme a mí de toda obra mala, hermanos, como a nosotros. Ojo, hermanos, como Dios es soberano y es omnisciente, Él nos protege de cosas que no vemos o no sabemos. Hermanos, ¿cuántos hemos estado o pasamos por un accidente o algo, hermanos, y dices: si 5 minutos antes o después yo hubiese pasado, yo hubiera sido ese carro, hubiese sido esa persona que atropellaron? Pero Dios, en su soberanía y en su omnisciencia, que Él sabe el futuro, hermanos, dice: hey, tranquilo, ahora sí pásale. Dios prometió protegerle, hermanos, de cosas que incluso ignoramos. Él dijo, hermanos, que Él es el buen pastor, y el buen pastor su vida da por las ovejas. El pastor, hermanos, ¿cuál es su función? Aparte de apacentar, de alimentar, de guiar a las ovejas, una función, hermanos, del pastor es protegerlas. El pastor, hermanos, da su vida por las ovejas. El pastor, hermanos, ve a ese león, ve a ese oso, ve a ese coyote o lobo rapaz, y el pastor, hermanos, protege a esa ovejita indefensa. La ovejita, hermanos, es uno de los animales más torpes. No tiene garras, no tiene colmillos, nomás las trasquilan y las despelucan y se comen la carne, hermanos. Pero con ese animal Dios nos compara, con ese animalito es una comparación de nosotros como ovejas. Y Él dice que es el buen pastor. Y el buen pastor, porque una cosa es ser pastor, otra cosa es ser un buen pastor. Y el buen pastor dice: su vida da. ¿Por quién, hermanos? Por las ovejas. ¿Saben por qué? Porque dice la Biblia que el asalariado ve el mal y deja las ovejas porque le pagan. No son suyas las ovejas, mas sin embargo, hermanos, dice la Biblia que pueblo suyo somos y ovejas de su prado. Entonces Él es el buen pastor, Él nos compró, Él es dueño de las ovejas, y el buen pastor dice que su vida da por las ovejas, y Jesús dio su vida por las ovejas en la cruz del Calvario y derramó hasta la última gota de sangre por esta oveja, y por esa oveja, y por esa oveja. Él prometió protegernos. Él prometió, hermanos, protegernos del león, del oso o del lobo. Y Él puede protegerte de esa persona, de ese accidente, de ese problema o de esa situación en particular que tú vives. Él puede protegerte. Él lo prometió. Jehová es mi pastor, nada me faltará. No te faltará, mi hermanos, su protección. Hermano, escuche: Él te protegerá cuando nadie pueda protegerte. Él te protegerá cuando nadie pueda protegerte. Cuando no esté mami, cuando no esté papi, cuando no esté el pastor, cuando no esté el amigo, Él puede protegerte cuando nadie te protege. ¿Sabe por qué, hermano? Porque Él lo prometió. Y si Él lo prometió, Él lo va a cumplir. Él te ama, hermanos, y tú eres esa oveja, eres su hijo, y te protegerá como tú proteges a los tuyos. Él prometió estar contigo.
Él prometió protegerte. Vamos a una tercera promesa, hermanos, la encontramos en el Salmos 23. Salmos está casi en medio de la Biblia. Salmos, hermanos, es un libro precioso. Y vamos al capítulo 23, un salmo muy famoso, muy conocido. Salmos capítulo 23, versículo número 3, por favor. Me acompañan en su Biblia para leer juntos este versículo. Salmos 23, versículo número 3, hermanos. Si lo tiene, vamos a leerlo juntos. Salmos 23, 3. Leemos juntos, hermanos, por favor. Dice la Biblia: confortará. Dice, hermanos, el salmista: confortará mi alma. Y después dice: me guiará. ¿Por qué? Por sendas de justicia, por amor de su nombre. Ve, hermanos, qué ilustrante es que aún David, hermanos, que escribió este salmo, ¿cuál era su oficio? Pastor de ovejas. Él sabía lo que un pastor de ovejas, cuál era su función en tiempo y forma. Mismo David, hermanos, cuidando a las ovejitas de su padre, hermanos, Isaí. Él mismo se compara y dice: así como yo cuido estas ovejitas, así como yo soy pastor y las cuido y estoy con ellas y las guío, Dios es mi pastor y yo soy su oveja. Y Él prometió algo aquí: me guiará por sendas de justicia. Ojo, hermanos, no de injusticia, de justicia. Él puede, mi hermano, y quiere guiarte en este mundo de tinieblas a toda verdad, por medio de su Espíritu Santo, hermano. Si usted es salvo, tiene al Espíritu Santo. Y una función del Espíritu Santo, dice Juan 16, 13: pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él los guiará a toda mentira. Él los guiará a toda verdad, hermanos. Cuántas malas decisiones, hermanos, tomamos por ser guiados, escuche, por nuestras emociones, por nuestros sentimientos heridos y cambiantes, por nuestros pensamientos incorrectos, por personas, hermanos, que nos sonsacan y nos equivocamos y después nos lamentamos. Nos dejamos guiar por eso, hermanos, en lugar de dejarnos guiar por el Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo siempre te va a guiar a toda verdad, a toda justicia. No te va a fallar, no se va a equivocar. Con Dios no hay pérdidas. Me guiará. Dejémonos guiar, hermanos, por el Espíritu Santo, ya que dice la Biblia que Él nos guiará a toda verdad. Nos conviene, nos irá bien, hermanos. Y podremos decir como aquel himno que usted se sabe: me guía Él, con cuánto amor me guía Él. No abrigo dudas ni temor, pues me conduce el fiel pastor, me guía Él. ¿Quién le guía, hermanos? Él prometió guiarle. Y Él, hermanos, prometió guiarle y puede guiarle y quiere guiarle aún más allá de la muerte. Pues Él dijo que el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Dios puede, hermano, y quiere guiarte en esta vida. Y aún más allá de la muerte, Él tiene poder para guiarte a su misma presencia, para estar con Él por la eternidad. Y si Él lo prometió, le digo algo, Él lo va a cumplir. Él es fiel. Dios prometió estar contigo, hermanos, todos los días hasta el fin del mundo. Dios prometió, hermanos, protegerte de toda obra mala. Dios prometió, hermanos, guiarte a pesar de las circunstancias que vivas. Y número 4, hermanos, acompáñenme a Éxodo 33, 14. Éxodo en el Antiguo Testamento, Génesis, después Éxodo, el segundo libro de la Biblia, capítulo 33, versículo número 14, por favor, hermanos. Éxodo, capítulo 33, versículo número 14. Es un versículo hermoso. Éxodo 33, 14, hermanos. Éxodo 33, 14. Si lo tiene, mi hermano, leemos juntos, por favor, la palabra de Dios. Dice, Éxodo 33, 14, dice: y Él dijo, mi presencia irá contigo y te dará descanso. Dios, hermanos, le prometió, ¿verdad?, a Moisés una promesa. Le dijo: ¿sabes qué? Mi presencia, Moisés, irá contigo y te dará. ¿Cuántos duermen pero no descansan? El descanso perfecto y agradable lo da y está en Cristo.
Él dijo, mi presencia irá contigo y te dará descanso. Mateo 11:28 dice, hermanos, una invitación del Señor Jesucristo, y dice, venid a mí todos los que estéis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Mi presencia irá contigo y te dará descanso. Y luego después dice Mateo 11:28, díjese Jesús, dice, venid a mí todos, sin excepción de personas, todos, el güero, el blanco, el rico, todos, venid a mí. Pero es su decisión de ir o alejarse. Dice, ven, si tú vienes a mí y estás cargado, estás cansado, dice, yo, qué precioso, dice, yo te daré. Está cargado, está cansado, ¿qué carga? Dice, yo puedo hacerte descansar. Él lo prometió. ¿Por qué no acepta hoy la invitación de Cristo de ir a Él y descansar en sus brazos llenos de amor? Puedas hacerlo esta noche, pues al que a Él viene, Él no le echa fuera, dice la Biblia. Primera de Pedro 5:7 dice, echando toda vuestra ansiedad sobre Él. ¿Por qué? Porque Él tiene cuidado. En este versículo es muy interesante. En este versículo, hermanos, se encuentran tres cosas. ¿Sabe cuáles son? Número uno, se encuentra usted y me encuentro yo. Número dos, hermanos, en este versículo se encuentra su ansiedad. Y en este versículo, hermanos, se encuentra el que puede curar su ansiedad, su cansancio, su carga, que es Cristo. Por eso dice, echa toda tu ansiedad sobre mí y yo te haré descansar. Se encuentra usted, se encuentra su ansiedad y se encuentra la cura de su ansiedad, que es Cristo. Por eso dice, échala, anímate, te doy unas como don Ramón, échalas, echa sobre Jehová tu carga y Él te sustentará, hermanos. El descanso que Dios nos da, hermano, no lo encontrará en nadie más. No lo va a encontrar en el cine, en el teatro, en el Netflix, en el celular. No lo va a encontrar, hermanos. El descanso que Dios da, hermanos, no lo puede encontrar en nadie ni en nada. ¿Sabe por qué? Porque Él te conoce mejor de lo que tú te conoces. Él quiere darte descanso espiritual, mental y físico hoy. Ven a Él, pues Él prometió darte descanso. Dios le dijo a Moisés, mi presencia irá contigo y te dará descanso. Dios prometió estar contigo. Dios prometió protegerte. Dios prometió guiarte. Dios prometió darte descanso. Número 5, hermanos. Oseas, voy a decir algo, ya lo dije. ¿Sabe cuál es el profeta fresa, verdad? Es el Oseas, hello, acompáñenme, Oseas, ¿sí? Vamos a Oseas 2:21, hermanos, ¿sí? Dicen que es el profeta fresa y aquí hay varios, ¿verdad? Oseas 2:21, ¿sí, hermanos? Oseas 2:21, vamos a encontrar otra promesa. Daniel, Oseas, ¿sí? Capítulo 2, versículo número 21. Oseas capítulo 2, versículo 21, si lo tiene, vamos a leer juntos, por favor, la palabra de Dios. Oseas 2:21. Si lo tiene, mi hermano, está despierto, vamos a leer. Dice Oseas 2:21, en aquel tiempo responderé, dice Jehová, yo responderé a los cielos y ellos responderán a la tierra. Dice, en aquel día, en aquel tiempo responderé, dice Jehová. Una promesa, hermanos, más que podemos encontrar en la Biblia es que Él prometió responderte. Jeremías 33:3 dice, clama a mí y yo te responderé, y de pilón te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Pero aquí el problema es clama. Clamar, hermanos, no es lo mismo que una oración, por así decirlo, normal. Clamar va a humillarte, va a gritar, va a deshacer tu alma. Clama, dice, clama a mí y yo te prometo algo.
yo te enseñaré. No es por allá, es para acá. Esto era para esto, ahora te enseño, ahora entiendes. Y te enseñaré. Dice cosas grandes. Dios es grande, sus promesas son grandes. Dios no es pequeño. Dice cosas grandes y qué, y ocultas, que tú no conoces, que tú no comprendes. Dios prometió, hermanos, responderle. Tenemos, hermanos, a un Dios vivo que escucha y responde a las oraciones de sus hijos. Hoy venimos, hermanos, hoy es culto ¿de qué? De oración. Dios responde, hermanos. Si tienes alguna petición delante de Dios, hermanos, yo le animo, siga orando. Él prometió responderle, pero claro, es en su tiempo y en su voluntad, sea un sí, sea un no, sea un stop, espera, pero Él prometió, es una garantía, es una promesa. Él le va a responder en tiempo y forma conforme a su voluntad, que es agradable y que es perfecta, porque mi voluntad a veces no es agradable y es imperfecta, la mía, pero la de Él no, hermanos. Sigue orando, mi hermano. Sigue adelante. No te desanimes, no te desalientes. Él prometió responder. Él es fiel y lo cumplirá. Fíjese, cuando menos lo espere, cuando menos lo piense, Dios es bueno y Dios le va a responder, porque Él lo prometió, hermanos. Es una garantía. Dice el Salmo 65:5. Con tremendas, fíjese, esa palabra la encuentran en la Biblia, no es una sola vez esa palabra. Dice, con tremendas cosas nos responderás tú en justicia, oh Dios de nuestra salvación. Salmo 65:5 dice, con tremendas. Esa palabra dice, está tremendo, dice, con tremendas cosas nos responderás tú en tu justicia, oh Dios de nuestra salvación. Podemos seguir, hermanos, la lista de promesas de Dios, pero quisiera terminar con una última promesa hermosa que la encontramos en Jeremías 31:3. Vamos a terminar en Jeremías 31:3, hermanos. Anda hablando en lenguas el niño, ¿verdad? Jeremías capítulo 31, versículo número 3, hermanos. Isaías, Jeremías capítulo 33. Disculpe, capítulo 31, verso 3. Jeremías 31, 3, hermanos. Vamos a concluir con esta promesa. Jeremías 31, 3. Lea conmigo, hermanos, si es muy amable, por favor. Dice la Biblia, Jehová se manifestó a mí. Jehová se manifestó a mí, dice el profeta Jeremías, el profeta llorón. Tiene sus lamentaciones, dice, ya hace mucho tiempo diciendo, con amor eterno te he amado, por tanto te prolongué mi misericordia. Una sexta promesa, hermanos, que vamos a ver hoy para concluir, es que Él prometió, yo siempre te amaré. Yo siempre te amaré. Yo, dice Dios, yo prometo amarte aun cuando nadie te ame. Yo te amo cuando pienses que nadie te ama. Yo te amo aun cuando otras personas prometieron amarte y te fallaron y te hirieron y te abandonaron. Yo te amaré con amor eterno. Dios, hermanos, es amor. Cuando te sientas triste, recuerda que Dios te ama. Cuando ya no quieras continuar, recuerda que Dios te ama. Cuando piensas, hermano, que no vale la pena seguir a Cristo, recuerda que Él te ama. Cuando te sientas solo y sin ganas de vivir, recuerda que Dios te ama. Cuando te traicionen tus amigos, recuerda que Dios te ama. Cuando quieras volver atrás a tu pecado, a tu pasado, recuerda que Dios te ama. Cuando fallaste, hermano, tu Padre Celestial, recuerda que te ama y en Él encontrarás perdón. Y cuando te sientas tentado a pecar, hermanos, voltea a la cruz de Cristo. Observa la sangre que Cristo derramó por tus pecados escurriendo en el madero. Y considera si vale la pena traicionar a ese amor. Cuánto amor nos ha dado el Padre para ser llamados hijos de Dios. Con amor eterno te he amado.
Dios le amaba, Dios le ama y siempre le amará. Es una promesa fiel. Quisiera terminar, hermanos, puestos de pie, por favor, si busca segunda carta a los Corintios, capítulo 7. Segunda, hermanos, carta a los Corintios, capítulo número 7, versículo 1. Segunda carta a los Corintios, capítulo 7, versículo 1, por favor, en sus Biblias, hermanos. Dios, hermanos, prometió estar con usted todos los días, en sus mejores días o en sus peores días. Él prometió estar con usted, Él no le abandona. Él prometió protegerle, Él prometió guiarle, Él prometió darle descanso, Él prometió amarlo. Y le digo algo: nada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Para que alguien nos pueda separar del amor de Dios, tienen que vencer a Cristo, y nadie le va a ganar. Él es todopoderoso. Y vamos a terminar leyendo este versículo, hermanos, puestos de pie. Segunda de Corintios 7:1, leamos juntos, por favor. Dice: así que, amados, puestos que tenemos tales promesas, limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu, perfeccionando la santidad en el temor de... Dice, hermanos, así que, amados, puesto que tenemos tales promesas, limpiémonos de toda contaminación de la carne y de espíritu, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. Dice Josué, él ya estaba por morir, ahí en el último capítulo de Josué, de los últimos, y dice: no faltó ni una de las promesas fieles que Dios le hizo a Josué. Dice, todo se cumplió literalmente. Entonces, todas las promesas que vimos hoy, que dice su palabra, todas se cumplen, todas se cumplirán. Pero ojo, hay promesas condicionales y hay otras incondicionales. Hermano, ¿cómo no tener ánimo de estas promesas? Yo le animo a seguir adelante y a recordar el Dios de las grandísimas promesas. Dios bendito, en esta hora de la noche, Señor, en un tiempo breve, Padre, que podemos compartir tu palabra, yo te doy las gracias, Señor, porque hasta el día de hoy tú has sido fiel en cumplir cada una de tus promesas en mi vida a manera personal, y creo, Señor, que en la de mis hermanos también, porque tú no fallas, Señor. El que falla es uno, y por eso te venimos a pedir perdón. Límpianos, Señor, de nuestra maldad con tu sangre preciosa, y ayúdanos a cobrar ánimo, Señor, al recordar que tus promesas son fieles y verdaderas y nunca jamás, Señor, fallarán. Padre, queremos descansar en ti. Queremos que tú nos guíes a toda verdad. Queremos que tú nos sigas protegiendo de cualquier mal. Queremos, Señor, que tú sigas estando con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Queremos, Señor, que tu amor abunde más y más en nosotros, porque Dios es amor. Padre, gracias por tus promesas. Con sus ojos cerrados, hermanos, cabeza inclinada, si Dios ha hablado a su vida y a su corazón, ¿por qué no toma un tiempo de reverencia y ora a Dios y le agradece por las promesas cumplidas a su vida, a su familia, a sus hijos, a sus hermanos? ¿Por qué no ir, hermanos, de rodillas, de pie, como guste, pero ir a Dios en una actitud de oración y decirle: Señor, gracias por tus fieles promesas. Gracias, Señor, porque nunca me has fallado. Gracias porque me amas. Gracias porque me guías. Gracias porque siempre estás conmigo. Gracias porque siempre me proteges. Gracias, Señor. Ore a Dios, hermano. Pídale que le ayude y recobre ánimo al recordar estas preciosas promesas que nunca fallarán.
Dios bendito, en esta hora, Señor, ayúdanos a echar toda nuestra ansiedad sobre ti, porque tú nos quieres hacer descansar. Padre, ayúdanos a seguir adelante fielmente en tu camino, y a ti sea la honra y sea la gloria. En Cristo doy gracias y pido. Amén y amén, Señor. Puede tomar su lugar, hermanos.